Soy Viviana Sánchez, la profesora titular de la Cátedra de Metodologías para la Eufonía de la Escuela de Fonobiología, primer año. Aclaramos porque hubo un error conceptual, es primer año en el que se desarrolla. Bien, hubo una elección sobre el tema de hoy que tiene que ver con sonido laringio, armónicos y formantes. ¿Por qué se eligió este tema? Porque es un tema que es recurrente en las preguntas, sobre todo que me hacen en los horarios de consulta. Entonces, eligiendo un tema que es recurrente, podemos desarrollarlo. Es un tema también muy importante para nosotros porque tiene que ver con el sonido vocal, la voz que es lo que nosotros desarrollamos en realidad a lo largo de todo el año, analizándola, viendo cómo se produce. Vamos a empezar a trabajar sobre el concepto de sonido. El concepto de sonido en líneas generales, sonido desde el punto de vista físico-acústico. Yo tengo una definición sobre sonido que es en líneas generales, que es el movimiento de un tipo específico de energía a través de un medio o la propagación de una perturbación en un medio. Y doy como ejemplo el aire. ¿Por qué? Porque justamente el sonido que nosotros analizamos, que es el sonido de la voz, su medio de propagación, de dispersión, es el aire. Entonces va a tener una resistencia molecular distinta a lo que podría ser un medio sólido o un medio líquido. Entonces debemos saber que nosotros vamos a ver la propagación del sonido con esta definición desde un medio aéreo, aire, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que es un movimiento de tipo específico de energía, vamos a ver cómo esa energía se dispersa. Hay una transmisión de energía. La transmisión no es simplemente un flujo de aire, sino que es una serie de ondas. Esas ondas tienen una característica. Tienen la característica de tener un pico de compresión y un pico que se llama en física rarefacción. El pico de compresión, como yo les puse acá, es el momento donde hay mayor presión y la rarefacción es el momento de menor presión de una onda. Eso marca un ciclo. Entonces nosotros tenemos que saber que el sonido es una perturbación que se da con estas características y que necesita un medio elástico. ¿Para qué? Para propagarse. En nuestro caso, si lo trasladamos a la voz, al sonido, llamémosle ahora sonido laringio, estamos hablando de una fuente con un medio elástico, que son las cuerdas vocales, que vibran gracias a una presión aerodinámica que se imparte sobre esas cuerdas vocales en posición aducida o cerrada y generan una presión subglótica que va aumentando hasta poder separar este contacto cordal y darle una salida a esa presión. Cuando esa presión disminuye, termina ese ciclo y empieza otro. Por eso es que hablamos de estos dos momentos, el momento de mayor presión y el momento de menor presión. Recuerden que el momento de mayor presión es la compresión de la onda y el momento de menor presión es la rarefacción de la onda. Por eso entonces, ¿sonido qué es? Perturbación introducida en un medio elástico y que se va a propagar dependiendo de qué, del medio. Depende de las propiedades físicas del medio, por eso dimos el ejemplo del aire, y no de la rapidez de su movimiento. O sea, puede ser frecuencia más rápida, frecuencia más lenta, pero el proceso físico se da igual y depende del medio de propagación. Entonces ahora vamos a hacer una síntesis sobre lo que es el sonido. Es un fenómeno físico que asume la forma de ondas, por lo que obedece a leyes físicas. O sea que nosotros a partir de ahora vamos a analizar la voz desde la onda sonora. O sea, la voz es el resultado de una serie de ondas sonoras producidas por una fuente. La fuente de producción de ese sonido, recuerden, la laringe, su medio elástico, las cuerdas vocales. Bien, ¿cuáles son los parámetros del sonido que tenemos que tener en cuenta? De cualquier sonido, pero en este caso lo vamos a tomar del sonido vocal, de la voz. Y vamos a especificarlo como los parámetros del sonido laringio, F0 o también llamado sonido glótico. Es el sonido de fuente,
¿no es cierto?, el sonido producido por las cuerdas vocales como una serie de ciclos vibratorios que se reproducen a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos la frecuencia. La frecuencia es justamente la cantidad de ciclos que se desarrollan a lo largo del tiempo. Eso tiene su correlato audioperceptivo, o sea, lo que percibimos por el oído a través de la altura tonal. Después tenemos la amplitud o volumen, que es lo que define en la onda cuánta presión sonora está ejerciendo, sobre todo la presión aerodinámica en el sonido. Entonces ahí tenemos el volumen. Puede ser más fuerte o puede ser más suave. Y tenemos el tiempo. El tiempo es lo que va a definir estos otros dos parámetros. Por eso siempre la unidad de tiempo, que la tenemos ya definida, es el segundo. Entonces la frecuencia es la cantidad de ciclos que se reproducen por segundo y la amplitud se va a decir la cantidad de presión sonora que se da en el marco del mismo tiempo. Bien, acá entonces tenemos un gráfico que nos define bien qué pasa con la frecuencia. La frecuencia que dijimos que es el número de vibraciones o ciclos que ocurren dentro de una unidad de tiempo depende de la tensión de las cuerdas vocales. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, si el tono es grave, tenemos que la frecuencia tiene menos cantidad de ciclos por segundo. Si el tono es agudo, va a tener más cantidad de ciclos por segundo. Entonces, tenemos tono grave con una frecuencia de menor cantidad de ciclos, tono agudo con una frecuencia de mayor cantidad de ciclos. Y eso lo podemos ver en el gráfico más claramente. Vamos a la amplitud. La amplitud dijimos que era el volumen. El volumen puede ser más fuerte o más alto, o más bajo o más suave. Entonces, dependiendo de la amplitud de la onda, si tenemos una onda de gran amplitud, vamos a tener un volumen alto. Si tenemos una onda de baja amplitud, más pequeña, vamos a tener un volumen más bajo o más suave. En el próximo gráfico lo que vamos a poder ver es justamente estas dos características combinadas en el sonido. Sabemos, el sonido producido por nuestra laringe y amplificado en el tracto vocal se puede medir en un oscilograma y nos va a dar sonidos graves o sonidos agudos de acuerdo a esas dos ondas, sonido fuerte o sonido suave, mostrando en el gráfico cómo se pueden visualizar cada una de ellas. Vamos a pasar al siguiente. ¿Qué tomamos acá? La onda sonora. ¿Por qué? Porque recién hablábamos de la voz, hablábamos de que la voz era un sonido, que es producido por ondas sonoras y que estas ondas sonoras son compuestas. La onda sonora producida en la glotis, denominada F0, sonido glótico o sonido vocal, sonido glótico o sonido laringio, corresponde al tipo de sonidos denominados compuestos o complejos. ¿Por qué son denominados así? Porque son consistentes en la superposición de varias ondas simples o tonos puros. Y entonces acá los podemos observar. Tenemos, en el gráfico podemos ver tres ondas simples. Cada una de ellas con una determinada amplitud de onda y una determinada frecuencia. Ahora, si esas ondas se suman, forman lo que se llama una onda periódica compuesta. La voz es una onda periódica compuesta y lo que se suman a la F0 o sonido fundamental, a esa onda armónica simple, son lo que nosotros denominamos armónicos. Los armónicos, recuerden, se dan en la fuente de sonido, o sea, en la laringe, acompañan a la F0 porque son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Entonces, el sonido laringio F0 o sonido glótico se acompaña de armónicos de fuente y eso es lo que nosotros denominamos sonido laringio. Vamos a la siguiente y entonces ahí yo les preparé un cuadrito para que ustedes puedan comparar qué es lo que pasa con las ondas compuestas periódicas que nosotros denominamos sonido armónico y que
son los que acompañan a la onda compuesta periódica y se convierte en sonido laríngeo, y cuáles son las ondas compuestas aperiódicas que se convierten no en un sonido armónico y continuo, sino en un sonido inarmónico o ruido. Tenemos, en las ondas compuestas periódicas repiten en forma regular su perfil, sus componentes son múltiplos enteros de la F0, generan un espectro en línea y el sonido es armónico. Las ondas compuestas o periódicas, las ondas compuestas aperiódicas no repiten en forma regular su perfil. Hay componentes de todas las frecuencias, no son componentes que se desprenden como múltiplos enteros de la F0, por eso tenemos lo que se denominan los subarmónicos, y generan un espectro continuo, por lo cual se denomina así sonido inarmónico y es en realidad un ruido. Bien, vamos ahora a lo que son la definición de formantes. Las formantes son las frecuencias naturales de resonancia del tracto vocal. El tracto actúa como filtro ya que permite el paso de algunas frecuencias que amplifica y no de otras que amortigua. Las frecuencias a las que se producen las formantes dependen de la longitud total del tracto oral, la posición de los estrechamientos o constricciones en el tracto y el grado de dichos estrechamientos. Esta definición es una definición de libro. ¿De quién? De la doctora Farías, donde ella lo que define es una definición real de lo que es formante. Si ustedes le quieren sacar una fotito a esta filmina, lo pueden hacer en esta clase, porque en realidad justamente es una definición de libro sobre una definición real sobre lo que son las formantes. Bien, entonces acá nos dicen tres cosas. Las formantes dependen de la longitud del tracto, desde la glotis hasta los labios. Es la medida que tomamos como longitud de tracto faríngeo oral. La posición o estrechamiento de las constricciones en el tracto dependen obviamente de la apertura y cierre de los labios y de las distintas posiciones de la lengua. Y el grado de estrechamientos es la combinatoria de dichos puntos entre los labios, el ápice de la lengua específicamente y el dorso. Eso va a definir lo que nosotros denominamos las tres primeras formantes, F1, F2 y F3, que son las que definen la vocal. Entonces, reglas que relacionan las frecuencias de los formantes y las características del tracto vocal. Acá tenemos, la frecuencia de F1 depende de la mitad frontal del tracto vocal, o sea, aquella que está más cercana a los labios. La frecuencia de F1 se eleva al estrechar la faringe. La frecuencia de F2 disminuye con las constricciones producidas por la lengua. La frecuencia de todas las formantes disminuye con la constricción formada por los labios. Entonces, entre esa combinatoria es la que nos permite a nosotros poder definir la F1, F2 y F3. Entonces, acá pueden ver el ejemplo de la aproximación de las distintas partes de las formas del tracto en las distintas vocales. Fíjense, por ejemplo, en la vocal I, que es la primera imagen a la izquierda, podemos observar una constricción de la parte anterior y del dorso lingual y una apertura posterior faríngea. Esto eleva las frecuencias de la F1 y F2 de la I. En la A vemos que hay una apertura en la parte anterior del tracto y hay un leve ascenso de la lengua estrechando sobre todo la parte posterior, definiendo también una F1, F2 y F3 distintas a la imagen que vimos de la I. Y la U, que trabajamos estas tres vocales como contraste posicional de las estructuras, tenemos unos labios casi en contacto, con una semioclusión, una apertura anterior y un cierre faríngeo, lo que define frecuencias más bajas. ¿Sí? Cada vez que el estrechamiento se va hacia la parte posterior del tracto, vamos a encontrar que las frecuencias son más bajas. Esto es lo que define
las distintas formantes y los que nos permite identificar cada vocal cuando emitimos esa vocal en distintas frecuencias, porque yo puedo hacer una I, una A y una U, ¿no es cierto?, en una misma frecuencia, y eso igualmente hace que ustedes puedan identificar la vocal I, la vocal A o la vocal U. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene que ver con la frecuencia de la fuente, sino que tiene que ver con qué posicionamiento hago del tracto en relación a sus estructuras, para definir las características de cada formante. Yo acá tengo un gráfico, más bien no es un gráfico, es una imagen, que representa un poco qué es lo que recién hablábamos en relación a las posiciones. Fíjense, tenemos una F1 que depende de la altura de la mandíbula, eso significa si tenemos mayor o menor apertura de la cavidad bucal, un cuerpo de la lengua que puede estar más cercano al paladar o menos cercano, y después empezamos con sí el compromiso lingual en la F2. La F2 prácticamente tiene que ver ya no con la altura de la mandíbula solamente, sino con la posición del dorso, la posición de la lengua, ¿no es cierto?, definiendo la formante 2 y discriminando las distintas vocales. Después tenemos la F3, que depende de la punta de la lengua, y ya la 4 y la 5 dependen del ensanchamiento y el ancho y el largo del tracto vocal, porque son las que definen timbre. Entonces, en estos tres conceptos, el sonido laríngeo, la presencia de armónicos de fuente y la presencia de formantes en tracto, podemos desarrollar estos temas desde el sonido vocal, ¿no es cierto?, desde el sonido de la voz. Entonces nosotros decimos, bien, voz pasa por todas estas estructuras, es lo que sale de los labios hacia afuera. Entonces va a tener componentes de la fuente y componentes del tracto. Cuando se habla de los componentes de la fuente, hablamos de sonido laríngeo, F0 o sonido vocal glótico o sonido glótico. Ese sonido es una onda sonora armónica compuesta que tiene una suma de armónicos de fuente múltiplos enteros del sonido fundamental o F0 que definen al sonido laríngeo. Eso es fuente de sonido. Al pasar por el tracto, ¿qué tenemos? Tenemos distintos puntos de concentración de energía de ese sonido y puntos que están definidos por estructuras que tienen compromiso de la cavidad bucal y de la cavidad faríngea. Entonces, la apertura o cierre de los labios, la posición de la lengua o la posición de la parte posterior del velo y la parte posterior faríngea van a definir las distintas formantes. Las formantes son propias del tracto, tienen que ver con el sonido que partió de la fuente y toma su cuerpo en el tracto, de acuerdo a todas estas características. Recuerden, eso sí, F1, F2 y F3 son las que definen la vocal. Entonces, de acuerdo a cómo yo tengo el posicionamiento de labios, lengua y apertura o no de mandíbula, voy a tener la definición en relación a la vocal. La F3, F4 y F5 son propiedad ya del timbre, tienen que ver con la característica de identificación propia de cada voz, la que nos hace distintos a cada uno de nosotros en relación a nuestra voz. Bien, ahora sí voy a esperar las preguntas. Si tienen alguna duda, si necesitan que ampliemos algún tema, lo pueden preguntar ahora. Pueden preguntar por privado también. Ah, bien. Estamos. Vamos a esperar un poquito. Bueno. Sí. Llegan las preguntitas, sí. Bueno. Una preguntita estuvo bien claro. Estuvo bien claro. Espero que estuviera claro. Espero que esté claro. A ver. Mecánica respiratoria, preguntan acá.
No está bien claro qué es lo que quiere Claro, saber de que no sé mecánica qué es- respiratoria. dice mecánica respiratoria. Claro, lo que pasa es que mecánica respiratoria es un tema que es, digamos, de tema de consulta, pero que no tiene que ver exactamente con este tema el que estamos tratando. Estamos tratando sonido laringio, o sea, mecánica respiratoria es otro tema que lo podemos desarrollar en clase de consulta sin ningún problema. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, así que cualquier consulta nos pueden escribir por privado. No hay ningún problema, pueden escribir y los respondemos.